Le voy a pedirle a abrir sus Biblias al 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Este es un versículo que yo prediqué en Colorado la semana pasada. Estuve en Colorado predicando en un retiro de hombres. 4 mensajes de 1 Pedro y prediqué una quinta vez en la iglesia, en el culto del domingo de la mañana, ahí en Mesa Hills Bible Church, pastoreado por un buen amigo mío desde el tiempo del seminario, Chen Dane, y Cheryl y yo tuvimos un buen tiempo ahí en Colorado. El clima estaba muy refrescante, no muy frío, no hacía tanto calor tampoco. Lo que estoy alegrado es donde puedo volver al nivel de elevación donde hay mucho oxígeno. Donde yo fui, estábamos elevados más de 8,000 pies de elevación. Y esa primera noche no fue muy cómodo para mí. Pero ya mis amigos ya estaban anticipando que a lo mejor yo y Cheryl íbamos a tener un poco de dificultad. A mí me dio un poco de dolor de cabeza. Mi respiro ahí no era muy profundo, había un poquito de falta de aire ahí. Porque, ¿sabes? Llegamos ahí y ya uno está más de 5,000 pies de elevación y entonces fuimos a la casa de mi amigo donde nos quedamos antes del retiro y ya lo subimos hasta más de 8,000 pies. Bueno, ellos ya estaban anticipando esa dificultad, o por lo menos la posibilidad de tener dificultad. Y tenían una botellita que nunca, sí, por favor, he visto aquí en Miami, no en los estantes de CVS, Walgreens o en los mercados, y son estas botellas o latas de oxígeno para darle más oxígeno y para respirar más oxígeno. Y qué sabroso eso estaba cuando tuve que respirar con la GS y echarme un poquito más de oxígeno, especialmente esa primera noche ahí. Yo creo que voy a pedir más por Amazon más latica de oxígeno, aunque no lo necesito, pero me hizo sentir muy bien. Pero lo más importante quería es darle un mensaje a los hombres para animarlo en la vida cristiana. Y claro, uno de los pasajes aquí de 1 Pedro que le prediqué el sábado en la tarde fue 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Si estuvieron aquí cuando yo enseñé a través de 1 Pedro, a lo mejor se acuerdan de ese mensaje, probablemente no, pero o por lo menos se acuerdan que prediqué a lo mejor a través de este pasaje, porque ya ha sido varios años. Y unos años antes de eso, Todd Murray vino a predicar una serie de mensajes sobre la familia para nuestra conferencia misionera, y yo predico de este pasaje también. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es interesante porque un maestro bíblico, aun cuando hay otros pasajes en la Biblia que habla acerca de la responsabilidad del marido, este maestro bíblico que yo respeto mucho, dijo que para él este es el pasaje más importante para los maridos por la exhortación práctica que le da aquí a los maridos. Y también es importante en el contexto de la carta de Pedro, porque Pedro le está escribiendo
a un grupo de iglesias, grupo de cristianos que vivían en la tierra donde ahora conocemos como la tierra de Turquía. En esos tiempos se conocía como Asia Menor, y estaban viviendo en una situación donde había mucha inseguridad en cuanto a sus relaciones sociales. Entonces, socialmente estaban viviendo una situación insegura. ¿Por qué? Bueno, porque los cristianos estaban en la minoría. La iglesia nació en una cultura, en un mundo que estaba contraria a la fe cristiana. Era una cultura pagana, idólatra. La religión primordial de ese tiempo era una religión politeísta. Los dioses tenían imágenes, y también el emperador, que en este tiempo fue Nerón, que un emperador que unos pocos años después que esta carta fue escrita, comenzó a perseguir a todos los enemigos, o a todas las personas que él percibía que eran enemigos de su reino, incluyendo los cristianos, y empezó a perseguir y violentamente a los cristianos, y usó cristianos ahí en Roma. Lo colgaban y lo usaban como antorchas para alumbrar las calles. Esa es la manera que él perseguía a los cristianos, solo un poquito años después que esta carta fue escrita. Pero mientras tanto, él, como muchos de los emperadores romanos, se creían como dioses, y entonces estaba establecido, y él obligaba a la población del imperio a rendirle culto a él como emperador. Era el culto imperial, se llamaba, y entonces todas las poblaciones tenían su altar y su sitio donde rendirle culto al emperador, venerarlo, adorarlo de alguna forma. Y entonces había esa situación también que, por supuesto, los cristianos no le iban a rendirle culto o venerar al emperador, porque eso sería idolatría. Muy semejante a la situación de Daniel y sus amigos en Babilonia, cuando Nabucodonosor edificó o mandó a que se edificara, se construyera una imagen de él, y él obligó a la población a doblar el rostro y adorar esa imagen de él, excepto los amigos de Daniel y otros judíos fieles que no lo hicieron porque no quisieron violar el primer mandamiento, y sabían que el único Dios que era digno de adoración fue su Dios, el Dios de Israel, el único verdadero Dios. Entonces, semejante a esto, los cristianos no iban a rendirle culto al emperador romano. Entonces había esa amenaza, intimidación que venía de las autoridades civiles. Pero además eso, imagínense ahora como cristiano, los cristianos fueron convertidos de una vida, un estilo, un modo de vida pagana, donde hacían muchas cosas malas, inmorales, y entonces ya no andaban en esas cosas. Entonces, amistades, amigos, familiares, que no creían en Jesús como su Señor, ahora estaban asombrados, y como es inevitable, uno estando en las tinieblas, no le gustaron que ahora había una persona que tenía una fe contraria y diferente, distinta de lo que y vivía de una vida muy distinta también. En 1 Pedro capítulo 4 se ve eso, cuando dice ahí en 1 Pedro capítulo 4 versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne
terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Gentiles es otra manera de decir pagano, incrédulos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A lo mejor se acuerdan la manera de vida que tenían antes que el Señor te hizo nacer de nuevo espiritualmente, te convirtió, te salvó, como cantamos anterior, cuando nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Ya a lo mejor en ese momento ya tú sabías que ya no quisiste más hacer las cosas que hacías antes de ser salvo. Esa vida pagana, esa vida no cristiana, a lo mejor era una vida inmoral, o a lo mejor una vida llena de embriaguez o de otras abominaciones y haciendo los concupiscencias del corazón, etcétera, etcétera. Eso me pasó a mí cuando el Señor me convirtió. Yo tenía amigos que antes de eso yo iba a fiestas, a bailes, que en eso no es que fiestas y bailes son malos en sí, pero lo que hacíamos en esos fiestas y bailes sí era malo, sí era inmoral. Y no teníamos nada en el deseo de nuestro corazón de hacer algo que agradara al Señor Jesucristo, nada en mi corazón. Pero entonces cuando el Señor me salvó una noche, después de una fiesta que se volvió algo malo y casi violento, el Señor me convirtió y yo dije, ya yo no quiero vivir esa vida, no quiero volver a esa vida. Y en la próxima semana, cuando tenía amigos que me invitaban a esas mismas fiestas o otros lugares que anduvimos, entonces le dije, no, no voy. ¿Por qué? Porque soy cristiano. ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿No? Desde unos días yo entregué mi vida al Señor Jesucristo y ya yo no quiero vivir eso. Y ya poco a poco esos mismos amigos ya ni me invitaban más, ¿no? Ni me querían ni llamarme, ni por lo menos para hacer algo inocente. Así mismo, ¿verdad? Así eso pasa. Entonces hay esa situación donde ya te ultrajan, te insultan, te rechazan, se apartan. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la luz y ellos todavía están en las tinieblas. O, como dije antes, había esas amenazas de las autoridades civiles, como en capítulo 3, versículo 13, que dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño y vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y eso muchas veces se usa para defender la fe, tener una discusión o un debate con alguien, defender la fe. Pero en la situación actual que se presentaba aquí para los cristianos, no era esa situación. La situación es, probablemente fueron llevados al tribunal porque las autoridades civiles se están fijando, tú no estás obedeciendo la ley. La ley que te manda o te obliga a rendirle culto al emperador. Vamos a traerte y ahora interrogarte por qué es eso. Bueno, porque creo en otro Dios. Yo creo en el Dios único y verdadero. El Dios que se encarnó y vivió la vida que nosotros no podemos vivir y fue crucificado, pero resucitó en el tercer día. A muerto lo conocen.
Jesús. Esa es nuestra esperanza. Amén. Esa es la razón que yo no lo rindo, porque Él es mi Dios. Amén. Y esta es la esperanza que yo tengo. Entonces había esa intimidación, esa amenaza, sea por las autoridades civiles, sea por a lo mejor por amistades, amigos, y eso que a lo mejor ya no entienden por qué tú no andas en la misma forma, en el mismo modo, no estás haciendo no estás viviendo el mismo modo, estilo de vida que ellos estaban acostumbrados y contigo, de las cosas malas, inmorales, lascivias, idolatrías, etcétera, etcétera. O a lo mejor fuiste un cristiano que fue convertido mientras que tú eras un esclavo, como dice ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pero en vez de irse y dejar ese trabajo, tú tienes que quedarte, porque por la ley, si eres un esclavo, tienes que cumplir con el contrato de ser esclavo a este amo, y tienes que entonces estar con él, aun cuando el amo es injusto, es difícil. O en capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora una esposa cristiana, a lo mejor se convirtió mientras que estaba casada y ahora tiene un esposo que es desobediente a la palabra, no es cristiano, y ahora tiene que vivir con ese conflicto espiritual con su esposo, y viceversa. A lo mejor el esposo le molesta que su esposa es cristiana y no va a hacer las mismas cosas, no va a rendirle culto al emperador junto con él, no van a hacer todas las cosas juntas como antes, porque ella es cristiana, y no va a poder entregarse a fiestas abominables y idólatras que muchas veces se hacían en el hogar. No están creyendo en las mismas cosas. Entonces, los cristianos en este tiempo estaban viviendo en una sociedad hostil contra su fe, en una situación donde era una situación socialmente insegura. Y no es muy diferente a lo que nos estamos encontrando en nuestro tiempo, ¿verdad? Ya en los Estados Unidos los valores judeo-cristianos ya no gobiernan nuestra sociedad como antes, cuando se fundó este país, y por muchos años después. Eso gobernaban, o por lo menos influía las leyes de nuestro país. Ahora tenemos muchas leyes y, claro, muchos líderes civiles, y, claro, vivimos ya en una sociedad donde está abierta a cosas perversas, y no solo abierta, es que se aprueba cosas abiertas. Ya es legal tener un matrimonio homosexual cuando eso no existe por su definición. Dios es que define el matrimonio, y el matrimonio debería ser heterosexual, pero ya tenemos una sociedad que ha legalizado la idea que homosexuales se pueden casar. Y, claro, hay celebraciones, sea un mes apartado para celebrar la homosexualidad, o el transvestismo o transexualismo, pero tenemos ya una sociedad que aprueba y celebra esas cosas perversas. Bueno, lo estamos viendo poco a poco es que nuestra sociedad se está pareciendo más y más a la sociedad greco-romana, en donde se encontraba la iglesia. Entonces, cuando uno está en una situación donde hay adversidad, hostilidad, ¿cómo debemos responder en esas situaciones? ¿Cómo debemos responder?
Y claro, la respuesta natural de una persona, especialmente de un pecador o de pecadora, es que si ellos me maltratan, voy a responder con el mismo trato. Pero eso no debería ser así para el cristiano. Fíjense lo que dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándolos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, el cristiano tiene que vivir una vida distinta en sus acciones y con sus reacciones, especialmente cuando está sufriendo por hacer el bien, se le está mostrando mal, está recibiendo maldición. Tienen que responder de una manera diferente, distinta, y como dice en el versículo 9, en vez de maldición, con bendición. Amén. En el flujo del contexto aquí, eso incluye sometiéndose a las autoridades que están por encima de nosotros, que están ahí establecidos por el Señor o establecidos en la manera que se encuentran ahí. Los cristianos tienen que todavía obedecer sus autoridades. Aun cuando están bajo un gobierno anticristiano, todavía se exhorta a cristianos en capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como Nerón, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados por el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y vimos los otros pasajes. Sujetados a tus amos si eres un esclavo cristiano. Si eres una esposa cristiana con un esposo no cristiano, todavía tienes que someterte a la autoridad que él tiene como cabeza del matrimonio. Pero es interesante que llegamos al capítulo 3, versículo 7, y dice ahí, vosotros maridos igualmente. Bueno, igualmente, ¿a qué? ¿A someterse a su esposa? Bueno, no, porque eso va contrario a la jerarquía funcional o la organización funcional del hogar, y es que Dios creó el hombre, el marido, para ser la cabeza del matrimonio y del hogar. Pero todavía está en este contexto, en este flujo de contexto donde está la exhortación de sumisión. Segundo, el marido se va a encontrar a lo mejor en una situación donde él va a ser provocado a devolver o responder de una manera que no sea de acuerdo a su fe cristiana. El marido cristiano va a ser tentado de esa manera. Entonces tiene que ser exhortado a la manera que es exhortado en versículo 7. Más importante es lo que se encuentra en el centro, porque hay exhortaciones a los cristianos que son ciudadanos, someteos a los gobernantes, esclavos a los sujetos, a los amos. Brinca capítulo 3, versículo 1, esposas a sus maridos, aun cuando son desobedientes a la palabra, y entonces una exhortación a los maridos que son la autoridad en su hogar. Pero en el medio está el ejemplo del Señor Jesucristo en versículos 20 al 25, o 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos
a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Él es el ejemplo de cómo tenemos que responder a nuestra vida terrenal y a nuestras situaciones personales, en cómo responder a esos que nos maltratan o a situaciones adversariales o cuando hay hostilidades, y fue una vida sometida a la voluntad de Dios el Padre, una vida encomendada a Él, una vida que fue vivida por fe. Él confió totalmente su vida al Padre, a Dios el Padre, quien juzga, como dice ahí, quien juzga justamente. Entonces Él nos da el ejemplo de cómo debemos comportarnos en esta vida. Y recuerda que Jesucristo no es de este mundo, ¿verdad? Él es que creó este mundo, pero Él no es de este mundo. Él va a traer un reino y va a establecer un reino y va a derrotar las autoridades humanas y las religiones humanas y establecer su reino. Entonces, por identidad y por práctica, Él nos da un ejemplo. ¿Por qué digo que por identidad? Porque fíjense que todo este pasaje comienza en el versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o entre paganos o entre incrédulos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Nosotros vivimos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Amén. Fíjense la identidad que tenemos que entender, comprender que tenemos aquí. Somos extranjeros y peregrinos. Mira, la única vida que yo he conocido es esta vida terrenal. Y yo aprecio todas mis relaciones personales que el Señor me ha dado toda mi vida, sea mi abuela, sea mi mamá, mis hermanos, sean mis hermanos espirituales, aquí en Miami Bible Church por 25 años, o los hermanos que son buenos amigos míos en Grace Emmanuel Bible Church o Grace Spring Church. El Señor me ha dado una buena vida y una buena familia, una buena esposa. Pero eso no es toda mi vida. Y mi vida no va a terminar con mi muerte física. Esta es una vida que solo dura, comparado a la eternidad, es una fracción. Es como un pedacito de mármol o piedrecita, como vemos en este piso aquí, comparado a la eternidad. Y yo sé que muchos de ustedes están demasiado aferrados a este mundo terrenal. Y nosotros, y cuando estamos entonces sufriendo, a lo mejor sufrimos hasta más todavía porque nos olvidamos que nosotros tenemos una esperanza, y no solo una esperanza viva por la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, que Él va a venir otra vez. Nos va a sacar de este mundo, nos va a sacar de estas situaciones terrenales, sea buena o sea mala. Y muchas veces yo oraba al Señor, oh, Señor, permítame estar casado unos años para disfrutar a mi esposa. Y cuando tuve hijos, unos años más para disfrutar a mis hijos. Y yo me da cuenta una vez, y esto es en la inmadurez de mi fe, en los deseos esos egoístas, autocéntricas mías. Señor, que tú puedes dejar a mi mamá vivir un poquito más para disfrutar su presencia y su vida un poquito más. Pero al fin y al cabo, esa no es nuestra vida. Amén. Y todo esto va a terminar, se va a concluir. Así es. Y vamos a pasar una eternidad, sea en la presencia del Señor o sea aparte del Señor. Depende si uno está confiado encomendado tu vida a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador.
Somos extranjeros y peregrinos y la gente te van a odiar, te van a rechazar, te ultrajan. Pero eso no importa porque dice aquí en versículo 11 del capítulo 2, son amados. Son amados, todavía son amados de Dios. Y al fin y al cabo, ¿qué vida más gloriosa, qué vida mejor es? ¿La vida en el cielo, en la presencia del Señor, o la vida aquí? Bueno, a lo mejor no podemos saber cómo contestar eso bien, porque la única vida que conocemos es esta vida. Pero la Biblia nos renueva nuestro modo de pensar, nos da retratos de lo que es el cielo, nos enseña quién es el Señor Jesucristo. Entonces deberíamos anhelar estar en la presencia del Señor. Amén. Como dijo Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5, que hay un peso de gloria que va a pesar mucho más que los sufrimientos momentáneos que estamos pasando o padeciendo en este mundo. Y las relaciones en el cielo van a ser mucho más dulces, mucho más mejores que las relaciones humanas que tenemos y terrenales que tenemos aquí, cuando hasta las personas más amorosas, a quien tenemos más cariñosas, nos fallan, nos fracasan, nos abandonan. Entonces tenemos que entender nuestra identidad es que somos amados por Dios, relacionados con Él somos amados, pero relacionados al mundo, en cuanto a nuestra relación en este mundo, solo somos peregrinos. Amén. Tenemos que vivir de nuestras maletas, no sacar la ropa y ponerla en gavetas y poner las cosas permanentes, como hacemos cuando nos mudamos a una casa, ¿verdad? Pero yo voy a Honduras y yo nada más llevo una maleta y lo tengo todo ahí y nada más saco la ropa que necesito para enseñar mi clase o para predicar en una iglesia y ya. Yo no lo cuelgo en el closet, yo no lo pongo en gavetas, yo no hago eso en los hoteles ni nada de eso, porque yo sé que esto va a ser temporal. Esta vida es temporaria y para algunos de nosotros más temporaria todavía. Para algunos de nosotros ya nos queda 5, 10, 20, 15, 20 años más. Esa es la realidad. Pero si tú eres un seguidor de Cristo, si eres cristiano, entonces eso te va a traer una realidad mucho mejor que lo que estás padeciendo ahora. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, fíjense capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, para que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Entiendes ahora que aunque uno está viviendo socialmente en una situación insegura, que nuestra posición y relación espiritual es eterna, es segura? Y que ahora tenemos un propósito para estar en este mundo. Capítulo 5, versículo 10, nosotros somos llamados a una gloria eterna. Entonces, esto no es todo lo que vamos a vivir. Y es mucho mejor saber ese hecho, porque cuando uno está sufriendo cuando está haciendo el bien, entonces uno ya sabe, este sufrimiento va a ser temporario. Porque ya hay una gloria eterna que me está esperando donde no va a haber más sufrimiento. Y soy llamado a eso. Pero mientras tanto, ¿sabes qué otro llamado tengo como cristiano? Bueno, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, somos llamados a una gloria eterna después de esta vida terrenal, pero mientras tanto tenemos que realizar otro llamado, cumplir con otro llamado, y es ser santos en este mundo, distintos, apartados en la manera que vivimos, en la manera que respondemos, especialmente cuando estamos sufriendo, en haciendo el bien.
Entonces, por eso en versículos 11 y 12 nos exhorta a mantener una manera de vivir entre los gentiles que es buena. Porque a través de esas buenas obras, el Señor puede utilizar eso como luz de testimonio para entonces visitar a algunos. Y a lo mejor esto le ha pasado a algunos aquí, viendo el testimonio de otro cristiano. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué día es eso? La visita. Cuando su gracia salvífica visita a esa persona en el momento instantáneo de su salvación. Y ahora los ojos de su entendimiento ahora aprecia la maravilla que es Cristo Jesús y la fe cristiana. Y ahora se dan cuenta que a esa persona que yo murmuraba contra, que es cristiano o cristiana, ahora entiendo por qué son así. Y ahora puedo glorificar a Dios por su gran salvación, que me ha dado, que me dio misericordia, me mostró misericordia cuando no tenía misericordia, cuando me llevó de las tinieblas, me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para proclamar sus virtudes. Ahora yo comprendo esa vida cristiana que yo antes murmuraba contra eso y lo rechazaba. Ahora glorifico a Dios. Entonces, nada más nos quedan unos minuticos más. Todo eso es trasfondo del 1 de Pedro, nada para que sepan un poco el mensaje. Me están recordando que nada más tengo 3 minutos más. Pero nada más ahora para exhortar a los maridos. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Hay 2 exhortaciones entonces para maridos que ahora no están en la relación de sumisión en el matrimonio, pero todavía tienen que someterse al ejemplo y al señorío de Jesucristo. Y tienen que someterse a la autoridad que tienen todavía sobre ellos, que es la autoridad no solo de Cristo, pero la palabra de Cristo, la palabra de Dios. En cómo ellos no deben abusar su posición de autoridad contra sus esposas. Entonces tienen que cumplir 2 exhortaciones así, porque afectará directamente su relación con el Señor. ¿Qué son las 2 exhortaciones? Bueno, primeramente dice ahí, vivir con ellas, con sus esposas, sabiamente o literalmente con conocimiento. Muchos maestros van a decir, y buenos maestros van a decir que el hombre tiene que entender y comprender su esposa, entenderla, entender sus preferencias, lo que a ella le gusta, lo que no le gusta, lo que le hace sentir cómoda, sus necesidades emocionalmente y sus necesidades románticas, íntimas. Todo eso es correcto. Eso es cierto. Un buen esposo debe comprender su esposa. Pero el mejor conocimiento y el conocimiento perfecto que nos dirige cómo tratar a nuestra esposa bien, con santidad, a mostrar un liderazgo servicial y santo, viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Nos dirige al ejemplo de Cristo, nos enseña lo que es el amor, como en 1 Corintios capítulo 13, nos enseña lo que es el romance matrimonial, como en Cantar de los Cantares, nos enseña lo que es los frutos del Espíritu Santo, que debemos amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo, cómo debemos comportarnos. Entonces, ese es el conocimiento fundamental aquí, que entonces, por la dirección del Espíritu Santo, podemos entonces tomar esos principios y direcciones de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios en cómo debemos andar y tratar y amar a nuestra esposa, y ahora aplicarla específicamente, porque tenemos una relación personal con ella. Entonces, tenemos que vivir con ella con una perspectiva bíblica. Y esa perspectiva bíblica nos dirige a saber que tenemos esa estándar, esa pauta, esa autoridad bíblico,
pero también entender su distinción como criatura del Señor. No solo hay que vivir con ella, como dice ahí, sabiamente o con conocimiento, pero dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ella, sí, como una criatura, ella es igual al hombre porque ella fue creada a la imagen de Dios. Entonces la mujer no es inferior intelectualmente, emocionalmente, mentalmente, no es inferior, porque si uno va a ir a esa creencia, entonces uno está en sí disminuyendo y insultando la imagen de Dios. Metafísicamente, ontológicamente, ella es igual porque ella es creada a la imagen de Dios. Entonces, ¿dónde viene la desigualdad? Bueno, que ella es un vaso más frágil. Sabemos de la Biblia, sabemos de la historia, sabemos también de la ciencia, se puede comprobar fácilmente y físicamente que ella es diferente y ella es más débil físicamente. Y en esa sociedad donde se le daba todos los derechos a los hombres y todas las obligaciones a las mujeres, se permitía abusar a las mujeres físicamente, a dominarlas. Ahora la palabra de Dios está diciendo, eso no es así, no debería ser así con los hombres cristianos, con los maridos cristianos. Tienen que tratarla, como dijo un amigo mío que predicó en nuestra iglesia en este pasaje, Todd Murray, tienen que tratarla como esos platos frágiles, esos platos de China, ¿verdad? China, like fine china, platos finos. Son frágiles, pero son valuosos. Nada más los sacamos para las ocasiones especiales, porque son tan valuosos. Y así tenemos que ver a nuestras esposas. Sea cristiana o no cristiana, tenemos que entonces mostrarle el ejemplo de Cristo a ella y ver que la Biblia nos dirige a tratarla y amarla diferentemente, distinta que como lo hace el mundo, y ver que ella fue creada diferente en el sentido de físicamente ella es especial y es débil. Y ella necesita el compañerismo, el afecto y la seguridad, la protección de su esposo, de su marido, no su abuso o su dominación. La otra perspectiva que son exhortados es no solamente vivir con ella con una perspectiva bíblica, pero rendirle honor como una coheredera de la gracia de la vida. En otra palabra, dándole honor a ella a través de la perspectiva salvífica. Si ella es cristiana, entonces ella es igual a ti y tiene la misma posición delante de Dios que tú lo tienes también. Ella es tu hermana, no solo tu esposa, tu hermana en Cristo, y ella es una coheredera de la salvación que tú vas a heredar también. Entonces, el tratamiento de los unos a los otros se aplica aquí también al matrimonio cristiano. Y uno tiene, entonces el marido tiene que servir a su mujer, tiene que amarla, tiene que enseñarla, amonestarla, pero orar por ella y amarla también como un siervo líder. Sacrificarse. Y sacrificarse por ella, como Cristo hizo por su iglesia. ¿Y qué pasa si no el marido no hace eso? Bueno, mirad lo que dice aquí. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, podemos hablar solo que mis oraciones van a ser molestadas, a lo mejor algunas oraciones no van a ser contestadas. Tienen que entender que en varios pasajes, no tenemos el tiempo ahora porque ya se nos terminó el tiempo, pero tienen que entender aquí, como en otros pasajes, que la oración o la vida de orar es una representación de la vida espiritual. Entonces, si la palabra de Dios está diciendo, haga esto para que no se estorbe tu oración, te está diciendo que si tú no haces esto, tú estás mal espiritualmente, no importando tantas ofrendas tú pones en los platos de la iglesia, no importa lo cuánto tú sirves la iglesia por tus acciones, en tu vida espiritual, en tu vida privada y en tu vida íntima,
es la experimentación más válida para representar la verdadera condición espiritual de tu vida. Porque esa es tu vida privada. Todo puede ponerse una cara, una máscara para la vida pública si tú vas a ser una hipócrita. Aun cuando no es una hipócrita y tú haces las cosas sinceras en lo público, lo que tú de verdad es o lo que tú eres más como persona es lo que tú haces y cómo tú te comportas en tu privacidad. Porque nadie más te está mirando que tu esposa, porque está obligada, tiene que cumplir con su voto de matrimonio. Tus hijos no me van a traicionar. Pero tú sabes quién te está viendo todavía, el Señor. Amén. El Señor. Y tú necesitas una esposa que sea un termómetro de tu vida espiritual. Interesante que una de las calificaciones para el liderazgo en la iglesia es un hombre que administra bien su hogar. Y si no administra bien su hogar, donde su esposa y sus hijos no respetan su liderazgo, no puede entonces, o cómo podrá administrar la iglesia, el hogar de Dios. El matrimonio, la vida del hogar es un laboratorio. Entonces, aquí lo que está representando es que Dios no está agradado, no es glorificado por tu vida. Entonces tus oraciones son estorbadas. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que deberías hacer como marido en mostrar un liderazgo santo, humilde y sumiso a la autoridad de la palabra de Dios y siguiendo el liderazgo ejemplar del Señor Jesucristo. Entonces, hombre, te exhorto, no lo hice para el Día de los Padres, pues no sé por qué, pero esto es el mensaje del Día de los Padres y Día de los Esposos. Le exhorto que si están casados, a vivir de esta manera. Si son hombres solteros, que anhelan ser hombres de esa manera, maridos de esa manera, si el Señor te da esa oportunidad de casarse. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos de pie.